Buenas tardes, preciosa familia Monte de Sión, ¿cómo están? Les mandamos un saludo y un caluroso abrazo. Te quiero dar la bienvenida y agradecerte por conectarte en esta tarde en nuestra reunión del día de hoy. Y la palabra dice, vengan, adoremos al Señor, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. Así que yo estoy emocionada, es una bendición el poder estar aquí contigo juntos, alabando y exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Empecemos. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús, el centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús, te decimos, Señor. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro y nada importa más que tú. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro y nada importa más que tú, Jesús. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Y de mi ser hasta el cielo, oh Cristo, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Y a una voz decimos, el centro de tu iglesia sé Jesús.
el centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, Cristo. Así es, Cristo para siempre. Cristo, oh, el Señor es Cristo. Cristo, Él es Cristo. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida de mi ser y de mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. Siempre, Señor, nuestra vida eres tú, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Oh, todo nuestro ser se rinde ante ti. Oh, Jesucristo. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida eres tú. Oh, los cielos no pueden contener tu grandeza. Oh, maravilloso Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sanador. Oh, tú eres nuestra paz, tú eres nuestro gozo. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Decimos de mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo sé. Mi vida eres. Toda mi vida eres solo tú. De mi ser, Cristo sé el centro. Sobre cada familia, Señor, Jesucristo, el centro de mi ser. Sobre todas las naciones, sobre toda la tierra, Jesucristo, el centro eres tú.
Los cielos están abiertos. Tu bendición es derramada de una manera sobrenatural. Sí, que estamos para ser llenados de ti, Señor. Cantamos. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Cantamos. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Declaramos que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Llénanos, Señor. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, hoy restauranos, sí, avívanos, oh Dios. Hoy sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Si llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos. Dígale, avívame, Señor. Hoy sálvanos y restauranos todos. Avívanos, oh Dios. Oh Dios. Y que se llene tu casa con tu gloria. Si llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Y llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, oh, con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Vamos. Y que se llene con tu gloria. Y llena tu casa, oh Dios. Sí, Señor. Oh, bendecimos cada casa, bendecimos esta nación. Aleluya. La palabra dice, dichoso el pueblo que sabe aclamar al Señor. ¡Qué bendición! Qué tarde de alabanza y de adoración hemos tenido. Pero antes de continuar, queremos darle una buena noticia a todos los que están en el Instituto Monte de Sión. Así que vamos a escuchar a Frank. ¿Qué tienes para nosotros? Saludos, mis amados hermanos. Es un gusto
poder comunicarles que gracias a Dios a partir de este próximo sábado 5 de septiembre vamos a reiniciar nuestras clases del instituto. Así que les pedimos a todos los alumnos que se preparen para tomar sus clases. La dinámica que vamos a seguir es la misma que habíamos manejado. Las clases serán cada 15 días con un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. También queremos comunicarles que por el momento no habrá servicio de alimentos, así que les pedimos que ustedes puedan preparar algo en sus casas para traer y tomar durante este tiempo de receso. Pueden traer una fruta, un sándwich, lo que ustedes quieran. Hermanos, les animamos a que con el mismo ánimo con el que iniciamos las clases en el instituto podamos continuar, se sigan esforzando y podamos seguir adelante hasta concluir la carrera que tenemos por delante. Bendiciones para todos. Nos vemos el próximo sábado. No falten. Muchas gracias, Fran, por compartirnos esta buena noticia para el próximo sábado. Y bueno, en esta tarde vamos a dar paso a la palabra. Jesús nos enseñó a orar y Él le pidió al Padre que nos diera nuestro pan diario. Y yo creo que Dios en esta tarde tiene para nosotros un alimento espiritual. Quiero agradecerte, Manuel, por haber aceptado la invitación. Creemos en los dones, creemos en los ministerios que Dios está levantando, una nueva generación de ministerios. Así que muchas gracias por esta palabra que vas a compartir. Buenas noches, iglesia y amigos que en este momento nos siguen por este medio. Doy gracias a Dios por este privilegio de ser un portador de su palabra. Nuestra lectura de este día se encuentra en el libro de Hebreos 11:1, que dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estos momentos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos asista en esta hora para discernir y entender y asimilar tu palabra que hoy traes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y en la Nueva Versión Interamericana, el mismo versículo dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y en la traducción en el lenguaje actual dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Para comprender este versículo, veamos primero qué dice el diccionario en su definición de fe. Y nos dice que es la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas, de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. En el capítulo 11 de Hebreos nos habla de las proezas hechas por la fe en Dios. Ya en nuestras clases de ADN se ha hablado de la fe de Abraham, desde el momento en que Dios le dice: sal de tu tierra. Y bueno, esa historia la sabemos. Y seguiríamos hablando de hombres y mujeres que creyeron y obedecieron la voz de Dios con una fe enorme en Dios. Pero también en este versículo de Hebreos nos da dos palabras que son muy importantes y acompañan a la fe: la certeza y la convicción. De la certeza nos dice que es un conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Para la convicción nos dice que es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. En el diccionario bíblico del mundo hispano dicen: los términos fe y creer ocurren casi 500 veces en el Nuevo Testamento. Una razón principal por ello es que el Nuevo Testamento afirma que el Mesías prometido finalmente había llegado, y para confusión de muchos, la forma del cumplimiento no correspondía, obviamente, con la promesa mesiánica. Hacía falta un verdadero acto de fe para creer que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido.
No pasó mucho tiempo antes de que creer significara convertirse en cristiano. En el Nuevo Testamento, por lo tanto, la fe se convierte en el acto y la experiencia suprema del ser humano. Y es en las epístolas de Pablo que se expresa el significado de la fe con más claridad y más detalle. La fe es la confianza en la persona de Jesús, la verdad de su enseñanza y la obra redentora que cumplió en el Calvario. Todos queremos complacer a Dios y ese es el propósito. Pero la palabra de Dios dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe es el único requisito para recibir la gracia y el favor de Dios. Cristo enseñó la fe como la mayor de todas las virtudes. Hay eventos en la Biblia, pero solamente haré referencia a unos. Recordemos a la mujer cananea de Mateo 15, 21 al 28. Esta mujer tenía una necesidad ya que su hija estaba grave, era atormentada por un espíritu. Ella no era del pueblo de Israel, pero aún con todo y eso, ella buscaba el favor de Jesús. Tan era su desesperación que le clamaba y le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero el Señor dice que no le respondía. Entonces sus discípulos le rogaban que la despachara, que atendiera su necesidad, que sanara a su hija y que la dejara ir, ¿no? Pero el Señor pues, le dice que Él no había sido enviado sino únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En su desesperación, esta mujer viene y se postra delante de Él pidiendo el socorro del Señor. Y aquí hay algo muy importante que sucede, porque el Señor le dice estas palabras: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero la respuesta de la mujer es: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La mujer cananea fue diligente, pero no fue por esa perseverancia que fue recompensada. Le dice en el versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, no fue porque hubiera estado insistiendo, no fue porque hubiera estado quizás llorando dentro de su clamor, sino fue por la fe que ella tuvo de saber lo que iba a pedir y a quién se lo iba a pedir. También podemos hablar del centurión. El centurión era un soldado romano de rango, no era un soldado de línea, pero él tenía una necesidad y la Biblia dice que vino al Señor, pero con toda humildad, pidiendo por su siervo que se encontraba enfermo. Es una lectura que también conocemos y que se encuentra en Mateo 8 del 5 al 13 y menciona que después de que él se encuentra con el Señor y le pide por su necesidad, el Señor le dice: yo iré y le sanaré. Pero el centurión da una respuesta que le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Dice la Biblia que al oírlo el Señor Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y entonces le responde al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. También encontramos el ejemplo o el milagro que hace en el hombre ciego Bartimeo. Una lectura que se encuentra en Marcos 10, versículos del 46 al 52.
un hombre que era ciego de nacimiento y que cuando oye que Jesús pasa por el lugar, comienza a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente de alrededor o cercana de donde estaba él le mandaban que callase, pero él se aferró y clamaba aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detiene y le manda a llamar. Y ahora todo al contrario, los que le decían primero calla, guarda silencio, ahora le dicen: ten confianza, levántate, te llama. Y dice que cuando está frente al Señor, el Señor le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y podemos seguir, la lista es grande de milagros, pero en esto nos muestra algo muy real y que sucede aún en estos tiempos. En estos 3 pasajes, los 3 tenían la certeza y seguridad de a quién se estaban acercando. No era una certeza o una seguridad en vano. Decimos en la actualidad, iban a la segura. Sabían que solamente en él iban a encontrar la respuesta a sus días o años de angustia, pero ahora nada les impidió acercarse para pedir, o en el caso de Bartimeo, clamar a gritos, porque ese era el momento para él. Era la oportunidad que quizás no iba a tener una vez más. Entonces no podía pasar y dejar que pasara ese momento. Tenía la seguridad que su Señor le daría la respuesta que estaban anhelando. Y en estos pasajes vemos que los 3 buscaron acercarse a Jesús y creyeron en él. En la mujer le dice: por tu fe. Al centurión: como creíste. Y al ciego le dice: tu fe te ha salvado. Y dice el pasaje que enseguida recobró la vista. Entonces habla que eran 3 personas de diferente situación social, pero estamos hablando de la fe que se muestra de una y de otra manera, pero que todo está encaminado a buscar a Jesús. La angustia era distinta, algunos recurrieron a postrarse, otros hablaron como el centurión, ¿verdad? Se quitó su rango de soldado y fue y buscó al maestro, ¿verdad? Pero también vamos a ver qué es la falta de fe, porque no siempre es fácil hablar de fe, probablemente cuando todo nos sonríe muy bien. Pero a veces también hay falta de fe. Pero veamos lo que dice en Mateo 8:26. Es un momento que el maestro se sube a la barca y se hacen a la mar, pero se suelta una tempestad grande de vientos y oleaje fuerte. Entonces los discípulos pues piensan que hasta ahí van a llegar, y en su desesperación despiertan al Señor. Y dice el versículo 26 que Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una grande bonanza. Hubo una gran calma, pasó la tempestad. O esta otra de Mateo 17, del 14 al 20, de un hombre que tenía a un hijo enfermo y que lo había traído a los discípulos del Señor para que le hicieran el milagro de la sanidad, pero la Biblia dice que no pudieron, y viendo eso, entonces el hombre recurre a Jesús y le explica y le dice el problema. Entonces el Señor le dice: tráiganlo. Y el Señor, cuando lo ve, pues lo sana, reprende al demonio, y el familiar de este hombre es sano. Y dice la Biblia que ya aparte los discípulos con Jesús, los discípulos le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?
Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe tiene que ver con las cosas eternas y espirituales, en las cuales la certeza o convencimiento es absolutamente necesario. Pues si no tenemos tal certidumbre, nuestra fe es en vano. Amigo e iglesia que nos acompañas por este medio, cada momento y época tienen su propia marca. Diferentes circunstancias han golpeado a la humanidad en general e individualmente. En este tiempo, en donde una pandemia ha puesto a la humanidad en angustia, donde las finanzas se quiebran, el desempleo está latente en cada hombre y mujer que trabaja, la enfermedad tiene al género humano con el temor de un contagio. Pero para todo eso los gobiernos han implementado medidas para aminorar todas las áreas afectadas en la sociedad. Pero en esta situación surge una pregunta: ¿dónde está mi fe? Ya vimos lo que es la fe en el diccionario, hemos visto pasajes de la Biblia que hablan de la fe. Dice la Biblia en Romanos 10:17, te lo voy a compartir en la versión del lenguaje actual. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Y entonces, ¿qué voces o mensajes escuchamos en este tiempo? ¿En qué estamos creyendo? ¿En las noticias? ¿Los comentarios con los compañeros en el trabajo? ¿Los comentarios tal vez en el transporte público? Algunos tal vez en el horóscopo, y un sinfín de comentarios que en vez de levantar el ánimo traen temor y atemorizan al hombre y mujer, le traen angustia. El mismo versículo en la versión de 1960 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos manda que para tener fe tenemos que oír, pero la palabra de Dios. Y una vez más te repito, en el libro de Romanos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces fe es creer que Dios existe, creer que Jesucristo es el único medio para llegar al Padre. Necesitamos creer que en Jesucristo estamos cobijados. No estoy diciendo que no se tenga necesidad o problemas. Nadie, absolutamente nadie en este mundo está exento de estas situaciones. Pero cuando nuestra esperanza está puesta en Jesús, entendemos que en Él es el principio y fin de nuestra fe. Ahí descansamos y ahí reposamos. Dice el libro de Hebreos 12, capítulo 12, en el versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto lo tenemos que creer para que nuestra fe se aumente. Fe siempre envuelve acción. Es el alma que salta hacia Cristo para recibirle, porque cree en Él, tiene fe en Él. Cuando rehusamos recibir lo que sabemos que ha de satisfacer nuestra necesidad, esto siempre estará fuera de nuestro alcance. El acto de recibir o no a Cristo como Salvador es asunto de vida o muerte. Conocer la palabra de Dios y aceptarla como verdad no vale nada si no recibimos en nuestro corazón el objeto principal de nuestra fe, Jesucristo. Cuando conocimos a Jesús, llegamos a la conclusión que en nuestra vida experimentamos un cambio. Y aun cuando la necesidad de cada día está presente, ahora ya no es una vida de angustia, no es una vida de preocupaciones.
al extremo. Ahora es una vida con una esperanza viva. Ahora tenemos toda la seguridad que Dios tiene todo el control. No importa de qué tamaño es el obstáculo, no importa cuál sea la necesidad, ni tampoco cuál sea el problema. Ahora sabemos que en Cristo todo es posible. ¿Cómo vamos a encontrar seguridad? Leyendo su palabra. Allí es donde la fe en Jesucristo se fortalecerá cada día más. Cuando estudiamos y leemos la palabra, queridos amigos, no tenemos que preocuparnos por qué dirán, o como he escuchado por ahí algunos comentarios a veces, que dónde están los superpastores o aquellos que predican, aquellos que evangelizan. No, la fe no es cuestión de demostrar el poder de Dios, es creer y estar seguros, convencidos en quien hemos creído y que Jesús es el pilar de nuestra fe. Es importante no olvidar en quién hemos creído, quién es el que nos llamó, quién es el que mora en nosotros, a tal punto de hacernos su templo y morada. No olvidar quién es Dios. Dios es el soberano, el altísimo, el gran yo soy. En el Evangelio de Juan 3, 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todos tenemos que creer que un día Dios en su infinito amor nos dio el regalo de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que es necesario creerle. Entonces, ahora mi fe está en Jesucristo. Tengo la certeza que el Padre me ha perdonado y me ha aceptado como su Hijo gracias a Jesucristo. Y tengo la seguridad que Él me escucha, me protege, me sustenta y me da fuerza para seguir. ¿Cómo estoy seguro de esto? El Espíritu Santo es quien me convence de todo esto y aún más. Entonces ahora podemos decir, después de ese acto de fe de creer, como expresó Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 12 y 13, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Decimos, cuando Jesús estaba en la barca, está tan confiado que se duerme tranquilamente. Y esto nada más nos enseña que si Jesús está con nosotros, podemos estar tranquilos, confiados. Recordemos que aunque el mar de problemas o de angustia se agiten, si Jesús está en la barca, todo está bien. Necesitamos creer que si Jesús está con nosotros, todo está bien. Si Jesús está con nosotros, nuestra vida no se va a hundir, no se va a ver afectada. Jesús es nuestro maestro, no vamos a perecer. Su enseñanza es verdad y su palabra es vida. Recordemos lo de Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, por oír la palabra en su Hijo Jesucristo. Jesús es omnipotente, todo lo puede, no hay nada que Él no pueda hacer. Es Dios de la creación y su creación le obedece. Tú y yo somos también su creación, la más importante, digo y pienso yo, y tenemos que obedecer. ¿Qué tenemos?
¿qué obedecer? Es una pregunta que yo creo que por lo general siempre nos hacemos cuando no conocemos. Pero cuando llegamos al conocimiento, ¿qué es lo que tenemos que obedecer? Lo que está escrito en su palabra. Allí es donde vamos a crecer en fe. La experiencia debe llevarnos a santificar nuestra vida, desarrollando más confianza y menos incredulidad. Creamos lo que está escrito. Debemos ir en ascenso y no en descenso, pero todo es para darle la gloria a Dios. Romanos 11:6 recordamos que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hoy ya aprendimos que la fe es creer en Jesucristo. No olvidemos que la mujer cananea no era israelita, no conocía la escritura ni las profecías acerca del Mesías, pero tenía la convicción que aquel hombre llamado Jesús de Nazaret le iba a hacer un milagro. El centurión era un hombre que su cultura pues estaba muy lejos de la cananea para creer en Jesucristo, pero más sin embargo tuvo a bien ir y buscar a Jesús y pedirle por su siervo, por su esclavo. Y el ciego Bartimeo, no olvidemos que él, no importó lo que le dijeran, él estaba decidido a acercarse a Jesús. Y esto nos enseña que cuando nos acercamos a Jesús y le aceptamos como Salvador, y Él nos dice que somos salvos por su gracia, es quitado el velo, aquello que nos tiene en la ceguera espiritual, y entonces le conocemos y aprendemos de Él cada día más, como mencionábamos en su palabra. Ahora ya sabemos que necesitamos creer que Dios existe, que Dios es real y que Él nos dio el regalo más grande y maravilloso en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, tal vez no sabías esto, pero hoy te comparto y te digo que ahora también ya lo sabes. Hoy es el día de la salvación por la fe en Jesucristo. Hoy es el día en que Dios quiere traer sanidad a cada corazón, a toda persona. No importa tu extracto social, no importa tu género, Dios quiere salvarte. Dios dio a su Hijo Jesucristo por ti, por mí, por toda la humanidad. ¿Y cómo le vamos a conocer? A través de su palabra. Hoy es el día que Dios preparó para ti, amigo, que nos escuchas, iglesia, que nos ves también. Hoy es el día que Dios preparó para estar y acercarnos aún más todavía a Él. Quiero terminar con esta frase y decirles, amigos e iglesia, que nos sigues por este medio. La palabra ahí está. Jesucristo está esperando con los brazos abiertos. No nos rechaza. A todos les dio su oportunidad de pedir por aquella necesidad. Hoy es la oportunidad de pedir que sea quitada la carga de nuestros corazones, que no haya angustia en estos tiempos en que todo el mundo se convulsiona, y que aprendamos cada día a esperar en Él. Amigo, la decisión es tuya. Quiero terminar con una oración pidiéndole al Señor, iglesia, que nos acompañas, que el Señor aumente nuestra fe, que el Señor aumente nuestra seguridad en Él,
Que el Señor reafirme esa fe en nosotros y que por un momento no pase la duda por nuestra mente ni nuestros corazones, sino que aprendamos a vivir cada día. Decía nuestro hermano Ernesto en una prédica, vivamos la carrera de la fe. Vivamos la carrera de la fe. Cada momento, cada instante, como si fuera el último en esta vida. Porque en la otra ya no va a haber carrera por la fe. Al menos tenemos la oportunidad hoy de creer en Jesucristo y en las promesas del Padre a través de Él. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Te ruego, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza cada día, Señor, que vivamos en este mundo, Señor. Que confiar en tu Hijo Jesucristo es la decisión más importante de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque un día en la eternidad, Señor, hiciste un plan para la salvación del hombre, Señor, y trajiste a través de tu Hijo Jesucristo el cumplimiento de las promesas. Padre, te ruego, Señor, que todo aquel que en este momento esté pidiendo, Señor, por una necesidad, seas tú, Señor, en cada hogar, seas tú en ellos, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, redarguye, Señor, y convence cada corazón, cada pensamiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga. Amén. Recibimos esa palabra en nuestro corazón. Y quiero darte gracias por haberte conectado, no sin antes invitarte para mañana todos los jóvenes a su reunión a las 8 p.m. Edificadores. No te lo pierdas, métete tú también. Te sientes joven, adelante, puedes participar. El sábado tenemos clases como lo escuchamos en el instituto y por la tarde a las 8. No se te olvide, varón, conectarte en la oración, que es poder. El domingo en la mañana, recuerda que tenemos dos reuniones, una a las 11 y a las 12:30 tenemos una sorpresa porque queremos invitarte a ti, adulto mayor, si te sientes bien, ¿verdad? Y quieres acompañarnos, les vamos a recibir con los brazos abiertos y en un lugar especial para que tú te sientas seguro, te sientas cómodo y juntos podamos alabar y exaltar al Señor. Así que muchas gracias, bendiciones.